pendiente. Ahorita vamos a pasar clase de principio para hacer la Sí, práctica, o correcto, correcto. Empezamos para la eso. clase en fecha 30 de mayo con el grupo R de Tecnología de la Información y Comunicación, primer semestre. Vamos a hacer un repaso de la temática para el primer parcial. Eso es lo que vamos a hacer en la clase. Y lo primero es el documento bajo normas APA. ¿Qué temas van a ingresar? Ya les he compartido los temas. Es documento bajo normas APA, Google Drive, formulario y formulario, pero lo básico en formulario. También lo vamos a ver, aplicaciones móviles, ¿ya? Aplicaciones móviles. ¿Ya? Vamos a hacerlo con el celular. La mayoría de las preguntas van a ser con el celular para evitar reclamo de parte de los estudiantes que no tienen un computador y no pueden realizar los prácticos. Entonces los prácticos sí lo pueden realizar con el dispositivo móvil y solamente alguna excepción en la bibliografía, que es lo que hemos creado con los prácticos. Que hay estudiantes que no hacen clase pero me han hecho llegar sus trabajos, eso es muy distinto. Han visto los videos fuera del horario de clase, se les ha compartido por WhatsApp, han accedido a los videos y me han ido haciendo llegar sus trabajos. Al hacer el trabajo, con algunos estudiantes en forma individual he ido despejándoles dudas, ayudándoles para que puedan resolver. Al hacer el práctico se adquiere destreza y se entiende mejor los pasos a seguir. Como las preguntas son de encerrar, preguntas de opciones simples y de opciones múltiples, en una pregunta, por ejemplo, de opción simple, es que marque usted si es inciso A, inciso B, puede decir la opción sí, no, o puede haber pasos en un determinado inciso, en 3 incisos, por decirle, uno es correcto y los otros 2 son los pasos incorrectos, como va a ser en los exámenes de sus otras materias teóricas. Solo que acá vamos a indicar los pasos a seguir. Por eso es importante que ustedes hagan la práctica, porque de lo contrario no van a poder identificar cuál paso es correcto. ¿Ya? Entonces, haciendo la práctica. Insertar portada. ¿Qué es insertar portada? Es hacer una carátula. Usted lo puede hacer desde insertar, ficha insertar y elegimos portada. Insertar portada. Si no tiene la opción de insertar portada, entonces usted lo está haciendo con el dispositivo móvil. La portada es una carátula. Entonces usted hace su carátula manualmente y escribe. ¿Qué tiene que llevar como nombre, como una carátula? El título del documento, el nombre del autor, su código, la carrera, la materia, la institución, el logo de la universidad y la fecha. Eso es lo que tiene que ir en una carátula. Entonces, si no está trabajando con Word, no tiene la opción insertar portada, pero está trabajando con Google desde el Drive, está creando un documento en línea, no tiene la opción portada, pero sí puede crear la carátula manualmente. Y también en Word podemos hacer lo mismo. Si no queremos utilizar la opción insertar portada, no hay problema. Solamente que les indico que esa opción es para eso. Insertar portada reemplaza una carátula. Pero también lo puede hacer de forma manual. Ya, ¿hasta ahí hay alguna duda para seguir? Ya. Solamente acá lo que tienen que captar es qué información debe ir en una portada o en una carátula. ¿Ya? Portada y carátula es lo mismo. ¿Qué información debe ir? El título del documento, el nombre del autor, su código, la materia, la carrera, el nombre de la institución y la fecha. Eso es lo que tiene que ir en una carátula o portada. La tabla de contenido automático también se puede crear en el dispositivo móvil, también se puede crear. Voy a la pestaña Inicio. Cuando estamos trabajando con el celular, cuando insertamos una tabla de contenido, ¿cuál es el requisito para crear una tabla de contenido? ¿Cuál es el requisito? ¿Puedo yo crear una tabla de contenido a partir de qué necesito para crear una tabla de contenido?
hay una condición. ¿Cuál es esa condición? Yo me voy al desglose del documento y veo los títulos. ¿Qué va en la tabla de contenido? Los títulos, subtítulos y subtemas. Títulos de subtítulos, que van más hacia adentro, niveles más inferiores. Tenemos título 1, título 2, título 3. Si usted está con el celular, las mismas opciones. Se tiene que ir a estilo y aplicar título 1, ¿no? Así directo. A los títulos le aplica estilo título 1. Si está con el celular, busca estilo, no va a estar de esta opción, va a ir a buscarlo en formato, estilo y aplica título 1. ¿Ya? La misma opción, solo que no lo encuentra así en la cinta de opciones, sino tiene que ir a formato, estilo, título 1. Ahí lo va a encontrar el estilo. Una vez que aplicamos el estilo a cada título 1 a cada título, recién podemos crear la tabla de contenido automático. Preguntado de otra manera, si yo no aplico estilo a los títulos, no puedo crear tabla de contenido automático. Si tengo mi documento y no aplico estilo, no utilizo ningún estilo, no aplico ningún título, cuando yo quiera hacer referencia, tabla de contenido, este paso todo es igual. Lo único que no es igual con el dispositivo móvil es la bibliografía. Después todas las opciones usted las va a encontrar desde el celular. Lo vamos a hacer después en el ejemplo, lo vamos a repetir todo con el dispositivo móvil. ¿Ya? Primero voy a explicar en Word, para los que tienen Word, y luego lo vamos a explicar con el Google Drive, el documento desde el dispositivo móvil para que no haya duda. ¿Ya? Tenemos tabla de contenido automático, varios modelos, elegimos 1, 2 o 3. Si no aplico estilo a los títulos, no hay tabla de contenido automático. En conclusión, si yo inserto una tabla de contenido, me va a quedar solo el título, contenido y vacío. ¿Por qué? Porque no apliqué estilo a los títulos. ¿Ya? Entonces, eso lo va a saber si usted lo hace el práctico, si usted lo realiza. Va a poder verificarlo, que si no aplica estilo al título, cuando quiera hacer tabla de contenido, sale vacía la tabla de contenido. ¿Qué hay en la tabla de contenido? La referencia para ir a cada uno de los títulos que está en el documento. ¿Ya? No sé si hasta ahí hay alguna consulta. ¿Ya? Entonces, bien. ¿Se actualiza solito la tabla de contenido? Otra pregunta. ¿Se actualiza solo la tabla de contenido? A ver, voy a hacer unos cambios. Por ejemplo, voy a activar en vista panel de navegación. Este panel que está acá en la izquierda, yo puedo ver los cambios que voy realizando en el documento, lo puedo visualizar en el panel. Voy a desplazar hasta llegar a los siguientes títulos. Acá puedo ver, voy a quitar objetivo, lo selecciono objetivo y desactivo el título. Voy a aplicarle normal. Selecciono objetivo y aplico normal. Al aplicar normal, ya no aparece en el panel, porque ya no es un título. Al aplicarle el estilo normal, ya lo dejé de activar, está como párrafo. El normal es como los párrafos, ya no tiene título y no está activado en mi panel. Voy a hacer lo mismo con introducción, selecciono introducción, fíjese si usted visualiza, marca el título 2. Yo voy a normal y ¿qué sucede? Ya no está introducción en los títulos. Lo veo yo el título, pero no va a salir en la tabla de contenido automático. Tengo 1, tengo 2. Hago lo mismo con método. Desactivo, acá fíjense, se activó título 3. Me voy a la opción normal y tampoco aparece método. Voy a desplazar hasta llegar a la tabla de contenido. ¿Se modificó sola la tabla de contenido con los cambios que hice? ¿Se modificó? No. Yo sigo viendo objetivo, método, introducción y aquí no hay.
Entonces no se modifica automáticamente, no se modifica sola la tabla de contenido. Yo tengo que activarlo y actualizar. ¿Cómo actualizo la tabla de contenido automático? ¿Quién me dice cómo hago ese paso? ¿Cómo se actualiza la tabla de contenido automático? Yo hice cambios en el documento, quité unos títulos, porque al yo dejarlo de aplicar estilo, ya no me tiene que aparecer acá en la tabla de contenido. ¿Cómo hago para que se modifique esos cambios en la tabla de contenido? Porque hice cambios. ¿Quién me dice cómo hago para que se modifiquen esos cambios? Ya. Esa es una de las preguntas. Hago clic en tabla de contenido, que se activa, actualizar tabla, y luego presiono actualizar toda la tabla. Y presiono aceptar. Ahora ya no me muestra los títulos que yo ya modifiqué. Ahora me muestra igual que en el panel de navegación. En conclusión, cualquier cambio que realizo en el documento, me voy al documento, hago cambios, agrego información, quito información. Recuerden que es un ejemplo corto y un documento en sí no va a tener 2 páginas ni 3 páginas, va a tener mucha información. Usted va agregando más información, va a ir cambiando la numeración de las páginas. Ese título estaba en la página 2, sigo agregando, no va a quedar en la 2, va a quedar en la página 8, 9. Y así la bibliografía siempre al final va a ir desplazando. Ya no va a estar en la página 3, en la página 4, sino en la 20, en la 30. Entonces todo va a ir modificándose. Puedo agregar, hacer cambios, eliminar párrafos, agregar más información. Cualquier cambio que yo realice, debo actualizar la tabla de contenido. Hago todos los cambios en el documento, voy a tabla de contenido, presiono tabla de contenido, actualizar, actualizar toda la tabla, aceptar. ¿Cuándo se actualiza la tabla de contenido? Preguntado de otra manera. ¿Cuándo se actualiza la tabla de contenido? ¿Quién me responde? Estoy haciendo preguntas sobre lo mismo de diferentes formas. Todo es sobre lo mismo. ¿Cuándo debería actualizar la tabla de contenido automático? Cuando cambiamos de información, cuando aumentamos. Muy bien. Ahí ya tiene usted la respuesta. Entonces va a haber opciones. Va a haber inciso A, una opción. Inciso B, inciso C. Entonces, usted tiene que saber cuál de los incisos es correcto. ¿Cuándo debo actualizar la tabla de contenido automático? Cuando yo hago modificaciones, cuando agrego información, cuando borro, cuando elimino, cuando agrego. Cuando hago algún cambio en el documento, debo actualizar la tabla de contenido automático. No se actualiza sola, como les he mostrado. Usted tiene que venir y actualizar. Si quiero modificar la tabla de contenido, tengo que venir a referencia y volver a insertar tabla de contenido. ¿Es correcto ese paso? ¿Sí o no? No, ¿eh? Ya yo lo tengo la tabla de contenido. No tengo que volver a ir a referencia. Puedo hacer actualizar tabla, sí, pero no volver a ir e insertar nuevamente tabla de contenido. Otra pregunta, ¿dónde se va a insertar la tabla de contenido automático? Siempre va al inicio del documento, después de la carátula. La tabla de contenido automático es el índice que nosotros vemos en los libros. ¿Y cuál es la finalidad de tener una tabla de contenido automático? Es que podemos acceder de forma directa a ese título. Yo puedo hacer con control clic y va directo a ese título. Y para que pueda ir directo, tiene que tener estilo. Si no aplico estilo, no va a funcionar, como ya he desactivado. Lo vuelvo a activar, los títulos. Voy a hacer ahora un cambio. Al hacer cambio, tengo que actualizar la tabla de contenido. Voy a conclusiones, no hay conclusiones. Selecciono. ¿Cuál es el primer paso? Seleccionar. Seleccionar. Siguiente paso es aplicar un título, un estilo. Estilo, título. Aplico título 3. Vuelvo a aplicar estilo título 3 y no quiere mostrar. Acá hay un espacio, un enter. Ahí tenemos resultado.
Está con título 3. ¿Ya? Voy a seguir subiendo y vamos a ir a métodos, objetivos. Selecciono métodos y aplico estilo título 3. Presiono. Ya lo tengo configurado, por eso lo presiono de forma directa. De normas APA. Aparece métodos, ¿no? Ahora voy a agregar objetivo, no está objetivo, voy a aplicar. Selecciono objetivo y aplico título 3. Ya apareció objetivo. Sigo subiendo, aplico a introducción, selecciono introducción y aplico estilo título 3. Y se activa introducción. Hice 3 títulos para agregar, vuelvo a la tabla de contenido automático y ¿qué debo hacer? Actualizar la tabla. Tengo 3 y voy a agregar 3 más. Actualizar tabla, actualizar toda la tabla. Y me va a desplegar los otros 3 más. Ya. Eso en cuanto a la tabla de contenido automático. Cuando usted va a insertar la tabla de contenido automático, el primer paso es ubicar la posición del cursor, porque lo último que hacemos es la tabla de contenido cuando usted recién está creando el documento. Al final, cuando ya hizo la bibliografía, recién va a referencia, tabla de contenido, pero a veces se queda el cursor abajo porque fue lo último que hicimos, o al medio. Antes de entrar a esa opción, usted debe ubicar el cursor arriba, después de la portada o la carátula. Bien, ahora vamos a ver la bibliografía. La bibliografía. Ya. Me voy a la bibliografía. La bibliografía, voy a cerrar este panel y puedo visualizar que bajo normas APA, la bibliografía, cada párrafo indico la cita. La cita me permite decir de dónde lo he obtenido la información. De dónde se ha obtenido la información. Hay 2 tipos de cita, la cita textual y la cita parafraseada. Esa información se va a encontrar en el PDF. PDF normas APA. Ahí en el PDF normas APA está todo lo que es bibliografía, solo sobre bibliografía. Entonces, hay 2 tipos de citas. Cita textual, cita parafraseada. ¿Qué es una cita textual? Yo voy al navegador, ingreso a la plataforma Ese Cielo, o pueden buscar, vamos a ver otros ejemplos de buscar en otras plataformas, en Google Académico, en Books, desde Google, o puede también entrar a Kauri, y voy a darle algunas direcciones para entrar desde la plataforma de Biblioteca Digital de la Universidad, que nos da acceso abierto, libre. Cuando yo ingreso a una de las plataformas para investigar de forma científica como Ese Cielo, abro una determinada referencia y selecciono uno o varios párrafos. Selecciono una información, selecciono, copio y vengo al documento y pego esa información. Al pegar la información, yo debo crear la cita. Voy a referencia y crear la cita. Insertar cita. ¿No? Debo crear en administrar fuente, también se puede crear desde insertar cita a la fuente, desde compartido video y se puede hacer desde los 2 lugares el mismo paso, que la finalidad cuando no está creado puede crearlo desde insertar cita nuevo y puede crearlo desde administrar fuente nuevo. Voy a editarlo cuando voy a la plataforma Ese Cielo, abrí una determinada referencia y que debo crear la bibliografía, indicar si es una revista, si es un libro, si es una página web, editar los autores, títulos, hago todo el primer paso es cuál es la fuente, si es artículo, si es libro, si es revista,
Si es libro, tengo que elegir si es artículo de página web. Agrego los autores presionando en editar y voy agregando, escribo el autor, su apellido, el nombre, presiono agregar y así puedo seguir agregando autores. Apellido, nombre, si tiene 2 nombres, presiono agregar cuando son varios autores y luego aceptar. Una vez que agrego los autores, copio el título de la página que estoy buscando, de ese cielo, el nombre de la revista, el año de publicación. Presiono aceptar y cerrar. Cerrar. Una vez que he creado la bibliografía, yo voy a insertar cita, ubico el cursor al final del párrafo, insertar cita y ahí lo tengo como referencia. Cuando en los videos que les he mostrado hay agregar nueva fuente. Si presiono esa opción, yo también lo puedo hacer y me despliega la misma ventana que lo hice desde administrar fuentes nuevo, ¿no? Administrar fuente nuevo, la misma ventana que yo lo hago que les mostré ahorita. Entonces, para que no haya confusión, en esos videos que les he compartido, hace lo mismo, pero le varía la explicación que lo hace desde insertar cita. Y yo he hecho las clases con ustedes desde administrar fuente y los muestro que llegamos a lo mismo. Una vez que creamos, acá le va a insertar solamente el autor y el año. Al colocar la cita, usted está reconociendo que ese párrafo, sea uno, sea varios párrafos, usted lo ha obtenido de ese autor, entonces deja de ser plagio. Usted puede llevar información, crear su informe con información de otros autores, pero al insertar la cita, deja de ser plagio, porque usted reconoce que ese párrafo es de ese autor. ¿Cuándo es plagio? Cuando usted lo copia y no coloca la cita. Ahí sí es plagio. Eso es cita textual. Copia, pega e inserta la cita. Dice de dónde lo ha obtenido, cuál es la fuente bibliográfica. ¿Cuándo es cita parafraseada? Cuando voy a la plataforma Ese Cielo, busco la información. Hay un párrafo que sí quiero incluirlo en el documento, pero quiero modificarlo con mi propia redacción. Cambio la forma de cómo está redactado, pero me sirvió de guía para hacerlo en mi documento. Lo redacté, usé mi propia redacción, modifiqué palabras, pero el origen de esa información fue de un autor. Hago lo mismo, modifico la información con mis propias palabras y hago el mismo paso, inserto la cita. Esa es la diferencia. Cuando es cita textual, cuando copia y pega y no hace ningún cambio. Indica la cita de dónde lo sacó. Y la cita parafraseada es cuando usted saca la idea, pero usted lo redacta a su manera y coloca la cita. Ya deja de ser plagio. ¿Hasta ahí hay alguna duda o consulta? ¿No? Ya. Entonces, ¿cuántos tipos de citas hay? 2. Cita textual, cita parafraseada. ¿Qué es la cita textual? Copiar y pegar la información tal como lo encontramos y indicamos la fuente, el autor o los autores. ¿Cuándo es cita parafraseada? Cuando voy a captar o redactar en el documento en base a una información de otro autor, utilizando mi propia redacción, pero la información original fue de otro autor. Ahí también inserto la cita. Preguntado de otra manera, tengo la cita y tengo la bibliografía de esa cita. Pávez Ulloa es cuando he ido a crear, administrar fuente, fui a crear, llené toda esta información. El título, los autores, el nombre de la revista, el año. Toda esa información he llenado en la ventana. En bibliografía puedo verlo de forma completa y en la cita lo veo solo los autores, sea uno, sea varios, y el año. Nada más puedo ver. ¿Puedo yo tener las citas sin la bibliografía? Pregunto. ¿Se puede, sí o no? Se puede. Se puede. ¿Y es correcto?
¿Es correcto hacerlo así? No. No, eso, muy bien. Entonces no es correcto, no tenemos que hacerlo de indicar la cita, pero no agregarlo, porque acá tenemos una información resumida. Acá tenemos la información completa, detallada. Si usted entra a buscar información científica, siempre tenemos los dos puntos. De dónde han obtenido ellos información, hacen la referencia y al final tienen el desglose de varias referencias bibliográficas. A la inversa, ¿puedo yo tener la bibliografía y no tener las citas? Tampoco no es correcto, porque puedo crear la bibliografía y no indiqué en el momento que hice el informe, no lo hice de esa manera, sino que hice el informe de forma completa, lo terminé el informe, pero no coloqué la cita. Entonces, ¿qué va a ocasionar? Que tenga que volver a buscar esa bibliografía para ver qué párrafo sacó, si fue de la primera, de la segunda, tercera o cuarta referencia bibliográfica. Tiene que volver a buscar y recién ahí indicar. Entonces hay que acostumbrarse que cuando van haciendo, háganlo paralelamente. En el momento que copia, ese momento debe crear y asignar. Porque de lo contrario va a ser el trabajo doble. Va a tener que volver a buscar la información, indicar de dónde lo sacó. ¿Qué hace el docente de investigación? Verificar si realmente lo que usted indica como fuente es lo que va a poder encontrar ahí. Y para eso le pide la bibliografía de forma, utilizando las citas y bibliografía desde referencia, de forma automática. ¿Ya? Que no lo escriba manualmente acá, sino desde usando la opción de administrar fuente para poder acceder de forma directa. La primera vez, así como la tabla de contenido, cuando he creado la primera bibliografía, voy a bibliografía y presiono bibliografía, la primera vez. Bibliografía, bibliografía. Pero eso hago la primera vez, con la primera referencia, es decir, voy a tener una. La siguiente vez yo voy a seguir copiando más información, agregando más bibliografía, ya no tengo que hacer el mismo paso. Bibliografía, otra vez bibliografía, sino ¿qué debo hacer? ¿Tengo que crearlo? Sí, en administrar fuente. Lo voy a crear o también en insertar cita nuevo. En cualquiera de los dos debo crear. Una vez que está creado, ya tengo que actualizar la bibliografía. Por eso al presionar se me activa actualizar cita. Al hacer un clic en actualizar me va a agregar automáticamente el que acabo de crear. Y así voy agregando o tal vez voy eliminando, voy actualizando. Así como la tabla de contenido, voy haciendo cambios, voy actualizando, voy actualizando. Solo la primera vez voy a agregar. Después ya no agrego más bibliografía. ¿Hasta ahí hay alguna consulta? Una pregunta, ingeniera, para poner el pie de página enumerado que van a un lado derecho. Ah, ya, eso, muy bien. La pregunta. Muy bien, así también. Todo lo que está en el práctico va a ir en el examen, porque son 70 preguntas que he creado. Entonces, va todas las posibles opciones, todo lo que está ahí. ¿Dónde? ¿Cuál es la posición correcta para insertar el número de página? ¿No? ¿Cuál es la posición correcta? ¿Superior o aparte de arriba, en la parte superior? ¿Y a dónde va? ¿A la izquierda, al centro o a la derecha? A la derecha. Entonces voy a insertar número de página. ¿Dónde va a ir al final? No va al final. Esa no es o sea, el formato correcto tiene que ir arriba, en la parte superior del documento. Principio de página, no final de página. Principio de página. Cuando voy a principio de página me muestra las 3 primeras opciones, izquierda, centro, derecha. Y más abajo hay otras opciones, ¿no? Con formas, con redondos y otras formas. Me da 3 opciones. ¿Cuál es la opción correcta?
la de la derecha. ¿Ya? Entonces, la posición correcta para insertar el número de página es en la parte superior derecha. Eso. Así Y por ahí si acaso, está. cuando, disculpe, ingeniera, cuando tenemos, por ejemplo, un documento con una carátula y no queremos que el número 1 se vaya en la carátula, digamos. Ok, eso se llama saltos de página. ¿Dónde tenemos los saltos de página? Formato, saltos. También se puede hacer con el dispositivo móvil esta opción. Lo único que no podemos hacer con el celular es la parte de la bibliografía. Después todo se puede hacer, solo que varía un poquito dónde está, nada más. Pero sí se puede hacer. Ya. Su pregunta es que no queremos que tenga el número, ni la carátula, ni el índice de contenido, porque no tiene que tener. Eso se llama secciones. Esto ya está configurado, pero lo vamos a volver a hacer con ustedes. Ya está con el número 1, porque está configurado. ¿Qué es lo primero que debo hacer? Ir donde quiero hacer el corte. Al final de la página donde está el contenido, al final, ahí ubico el cursor, porque ahí quiero hacer el corte. Quiero que no tenga números los de arriba, pero sí desde la siguiente página, desde el inicio del documento. Entonces presiono el cursor donde quiero hacer el corte, me voy a formato, saltos. Presiono saltos. Bien, acá debo elegir la opción que dice página siguiente, insertar un salto de sección y empieza la sección nueva en la página siguiente. Presiono ese botón y luego me va a desplazar el documento, por lo que yo ya lo tenía, lo voy a eliminar. De usted le va a crear, ahorita le vemos. Acá voy a eliminar. Ahorita vamos a hacerlo, ¿ya? Es que ya tenía sección. Lo vamos a quitar. Está como teniendo sección de sección, ¿ya? Lo vamos a quitar. Ya. Ahora ya salió. Bien, ya lo eliminé. En realidad usted no tiene que hacer ese paso eliminar porque ya tengo sección. Entonces, simplemente al presionar clic al final de donde está la tabla de contenido, voy a formato, salto de sección, página siguiente. Luego voy al encabezado del inicio de mi documento. Hago doble clic en el encabezado. Luego, al hacer el Paso doble en general de hacer salto de páginas sin necesidad de hacer el número de páginas, ¿no? Sí. Se puede hacer de las dos formas. Igual ahorita lo vamos a agregar. Suponiendo que no está, yo lo borro el número de página. Digamos que no esté el número de página, ya lo borré. Igual lo puedo agregar de número de página. Igual se puede. Hago el salto de página y acá me dice sección 1, sección 2. Entonces los cambios que yo haga a partir de la página 3, que es el inicio del documento, todos los cambios que haga va a ser a partir de esa página para todo el resto o hasta que yo vaya a crear otra sección. Sin embargo, para la primera ya yo puedo hacer otro tipo de configuración, quitar los pies de página. Estoy en el inicio de la sección 2, ¿qué quiero hacer? Insertar el número de página. Puedo insertarlo como usted dijo antes o también puedo insertarlo ahorita. Principio de página y luego elijo la tercera que es a la derecha. Inserto el número. Lo selecciono el número. Inicialmente tal vez a usted le salga el 2 o el 3 o el 0. Otro número, pero no el número que usted quiere. ¿Ya? Entonces ese número lo selecciona, se va al número de página, antes. Este botón que dice vincular al anterior lo tiene que desactivar, ¿no? Eso, cuando yo entro con doble clic al encabezado, me va a activar la ficha diseño que está al lado de vista.
y hay un botón que dice navegación vincular a la anterior.